voces que forman parte de la noticia. El arquitecto Fernando Carrión está con nosotros ya en el contacto para analizar el momento de violencia que vive el país, en especial algunas localidades costeras. Arquitecto Carrión, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carlos. Un saludo cordial a ustedes y obviamente a la amplia audiencia que tiene. El país, arquitecto Carrión, ayer veía con asombro cómo la policía informaba de la destrucción de escuelas de sicarios que operaban, según el reporte, para adoctrinar a menores de edad en esta actividad. ¿Este puede ser un termómetro que puede indicar que la fiebre está mucho más alta en el orden de la violencia y la inseguridad en el país? No, lo que está viviendo el Ecuador es algo muy complejo. Yo sostengo que el Ecuador se ha convertido en algo así como una plataforma internacional del delito. Y esto porque está muy bien localizado o estratégicamente localizado entre los países productores de cocaína más grandes del mundo, como es Colombia, que incrementó la producción en 43% hace 2 años, y Perú duplicó. Pero no solo eso, estamos también muy bien localizados en los lugares de mayor consumo del mundo, es decir, la cuenca del Pacífico que va hacia los Estados Unidos y la cuenca del Amazonas que va hacia Europa, Asia y Oceanía. Y entonces en ese contexto es donde estamos este rato viviendo. Arquitecto Carrión, no solamente lo que ocurre en este tipo de situaciones, sino también lo que aparece en localidades puntuales. Hablemos de Manabí rápidamente y quisiera su respuesta en esta única pregunta, porque hay muchos temas que analizar y poco tiempo siempre. Si los decretos de emergencia se aplican pero no funcionan, ¿cómo detener los casos que han asombrado y han conmocionado al país, como el hecho de que te maten en la fila de un circo o que, como reportábamos hace poco, mientras conversas en una cancha llegue gente y acabe con tu vida? A ver, yo lo que diría, por ejemplo, los estados de excepción, que el nombre también ya aburre. No tiene porque ya no es excepcional, es una cosa normal. En la época de la presidencia de Guillermo Lasso fueron 18 estados de excepción en 28 meses. En el caso de Daniel Noboa, en los 6 y un poco más de meses que tiene, ya tenemos 5 estados de excepción. Entonces, lo que se ve es que esa política no funciona. El cambio que introdujo Daniel Noboa es del conflicto interno armado, la guerra. Y ahí pues cambiaron los actores, ya no son los ministerios de defensa, el Ministerio del Interior, sino directamente el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y aquí hay un cambio también importante frente a lo que se hizo en la época de Guillermo Lasso, porque ahí se definió terrorismo a los actos. En el caso de Daniel Noboa, que me parece que es más interesante, definió como terroristas a las organizaciones, a las 22 organizaciones criminales. Y en ese sentido, pues la inteligencia militar, la inteligencia policial y estratégica, pues pueden trabajar mucho mejor. Y me parece que ahí está funcionando relativamente bien por los efectos que ha producido, al menos internacionalmente, con ruptura de vínculos con estructuras en Panamá, en España y en Perú. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros vemos desde el momento en que se hizo la declaración esta de conflicto interno armado, que fue el 9 de enero para acá, lo que hemos tenido son básicamente 2 momentos. Uno, de efectiva y real reducción, que yo diría fueron los 2 meses y medio primeros, que sí hubo una caída. Aquí yo creo que eso obedece, por un lado, a la política que implantó el gobierno, y por otro lado también a un retirarse, a un repliegue que tuvieron estas organizaciones criminales porque no les convenía esa confrontación. Pero ¿qué es lo que ocurre? No pueden vivir estas organizaciones sin recursos económicos y la cantidad de gente que tiene es impresionante, son más de 50,000 personas que están allá adentro. Entonces ahí empezó nuevamente a incrementarse y con un cambio sustancial de estas organizaciones porque ya no solo se matan entre ellos por los mercados, por las tierras, por el control de las tierras, sino que empiezan a confrontarse ya con el Estado. Por eso es lo que nosotros hemos visto: asesinato de fiscales, asesinato de miembros del SNAI, asesinatos de alcaldes. Es decir, aquí ya se ve que hay una cosa distinta. Y también ha habido un cambio en el sentido de que han aparecido un conjunto de matanzas que no existían antes,
y un nuevo grupo, que es este grupo de los Pepes, principalmente en la zona de Manabí. Arquitecto Carrión, estamos hablando ahora mismo con Fernando Carrión, experto en seguridad, docente de la Flaxo y máster en desarrollo urbano regional. La policía y los militares sufren también por la crisis económica. Hace poco hablamos aquí con otro especialista que nos revelaba algunas situaciones que impiden que el control sea tan potente como en esos primeros meses del año tras la declaratoria del conflicto interno armado, donde, como usted bien ha citado, se redujo el índice de criminalidad. ¿Ese es un factor vital en medio de la lucha contra la inseguridad en este momento? Sí, hay un problema de recursos, a pesar de que ya se hizo el incremento del IVA del 12 al 15%, que sí le da un respiro para mejorar los recursos económicos de la institucionalidad pública, y entre esos de la seguridad. Pero aquí tenemos un gran problema. El hecho de que nosotros hayamos incorporado a las Fuerzas Armadas a trabajar en las ciudades, a trabajar en las calles, implica un problema real. Las Fuerzas Armadas son alrededor de 40.000 efectivos, 41, 42.000 efectivos. Pero para que puedan trabajar en las ciudades, para que puedan trabajar en el interior del país, tienen que dejar las fronteras. Y aquí hay una cosa que me llama poderosamente la atención. El nivel de incautación de droga este año va a generar un nuevo récord. La impresión que yo tengo es que este año se va a generar una captura entre 280 a 290 toneladas, que es ampliamente superior a las 211 que se capturaron el año pasado. La impresión que yo tengo es que el día está pasando mucho más droga por acá. ¿Y por qué esto? Porque creo yo que las fronteras ya no están siendo controladas como eran antes. ¿Por qué? Porque hay una falta de recursos. Y porque hoy día las Fuerzas Armadas se han convertido en el elemento central y el elemento fundamental, porque además eso pide la población. Si ustedes recuerdan la primera pregunta de la consulta, que era la de la vinculación de las Fuerzas Armadas a la policía, a la seguridad, etcétera, etcétera, fue la que más votación obtuvo. ¿Y esto por qué? Porque cuando uno ve las encuestas de opinión pública, las dos instituciones que tienen más legitimidad en el país son las Fuerzas Armadas y la Iglesia. Arquitecto, cambiemos un poco de tema. Priscila Jacome le saluda. En su momento tuvimos masacres en las cárceles, algo que no se ha repetido durante estos días. Pero hay otro tema que preocupa en torno a estos centros de reclusión, que es la falta de alimento. ¿Esto podría derivar en un problema grave para el país? ¿Qué tal, Priscila? Qué gusto. Sí, yo creo que ese es un tema muy complicado. Una de las grandes cosas que ha hecho las Fuerzas Armadas en este tiempo de declaración del conflicto interno armado en las cárceles es resolver dos grandes problemas. Uno, la relación del adentro y el afuera. Ustedes recordarán cómo desde las cárceles se contrataba, cómo desde las cárceles se dirigía, etcétera, los hechos criminales prácticamente en todo el país. Incluso cuando se hace la declaración de conflicto interno armado, fueron 17 ciudades del Ecuador que tuvieron coches bomba, asesinatos de policía, unidades de policía comunitarias asaltadas, etcétera, etcétera. Eso por eso ya acabó. Pero ¿qué es lo que pasa hoy día? Si antes lo que teníamos era un manejo del mercado interno de las cárceles por parte de estas estructuras criminales, que me parece que fue un gran acierto de las Fuerzas Armadas, romper ese mercado interno y básicamente, llamémoslo así, estatizando, publificando todos los servicios internos. ¿Por qué? Porque antes de esos servicios eran brindados por estas organizaciones en ese gran mercado. Y eso hacía que las estructuras criminales tengan más recursos económicos adentro que el propio presupuesto que el gobierno les entregaba. Por eso la corrupción, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Sale esta empresa que era la que más favorecía la entrega de la comida para la gente, y hoy día me da la impresión que se está reconstituyendo eso. ¿Por qué? Nosotros lo que vemos en la televisión, oímos en la radio, en las redes sociales, etcétera, es que yo como padre, como madre, como hermana, qué sé yo, quiero que entre el atún, que entre las sardinas, que entre esta comida para mi hijo, para mi hermano, para lo que sea.
Pero hoy día ya no hay necesidad de hacer eso. Pero entonces podríamos decir que va a pasar lo mismo con lo que sucedió con los militares en las calles, que en su momento fue efectivo y después vuelve la situación nuevamente. Exactamente. Cuando digo esto, que ya no hay necesidad de meter el atún o la sardina, etcétera, porque yo puedo entregar eso a través de un giro bancario. Y el giro bancario lo hago a la cuenta bancaria que está afuera, que manejan estas estructuras criminales. Y entonces estamos fortaleciendo nuevamente ese gran mercado interno, con lo cual la acción de las Fuerzas Armadas que se hizo se puede venir abajo. Arquitecto, buenos días. Lula Garay lo saluda. ¿Qué tal, Lula? En su experiencia, sabemos ya que las ciudades que tienen puertos tanto públicos como privados son las más peligrosas en el país. Ejemplo, Manta, Guayaquil, Santa Elena, Esmeraldas. Aunque Esmeraldas, Guayaquil. Uh-huh. Sabemos que en Esmeraldas ha bajado un poco por temas, como usted bien señala, como los recursos son escasos, pues los dividen y buscan focos en donde atacar. Pero hablemos un poco también de qué podemos hacer desde la ciudadanía. Yo soy una ferviente que siempre habla de lo que es la corresponsabilidad ciudadana. ¿Cómo podemos trabajar la ciudadanía de los GATS? Y le pongo esto de aquí chiquito. Hace algunos días yo puse en mi cuenta de Twitter que a este paso tendríamos que los ecuatorianos plantearnos todos la pregunta de ¿a qué se dedican nuestros vecinos? Porque tenemos dos tipos de vecinos: los vecinos que siempre han estado al lado nuestro, ¿no es cierto? Y que siempre han mantenido el mismo estatus hasta que un día amanecen millonarios. Y por otro lado tenemos los vecinos que llegan nuevos al barrio y que ya llegan millonarios. ¿Cómo podemos los ciudadanos hacer? ¿Existe alguna herramienta, o tal vez si alguien del gobierno lo puede escuchar a usted, existe alguna herramienta por la cual los ciudadanos podamos denunciar este tipo de cosas, de situaciones? Es de mucho riesgo eso, desgraciadamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con las ciudades portuarias? Y ya ni siquiera solo con las ciudades portuarias, sino con las zonas o las áreas vinculadas con el Pacífico. Es que por ahí sale la mayor cantidad de droga. Ahora, para que salga la droga tiene que haber entrado, que es lo que yo les decía hace un momento. El hecho de que pongamos más miembros de las Fuerzas Armadas dentro de nuestras ciudades implica que estamos desatendiendo, porque no tenemos la capacidad del número de efectivos para el control de las fronteras. Por ejemplo, la frontera con Colombia son alrededor de 750 kilómetros. La frontera con el Perú es muchísimo más. Y ahora es mucho más importante la frontera con el Perú, no solo por el ingreso de armas que proviene del sur, sino por la salida de la droga que sale hacia el Amazonas. En otras palabras, lo que se está viendo después de un proceso de crisis de la economía política de la cocaína, es que hay se está redirigiendo la droga del Pacífico hacia el Amazonas. Es decir, perdón un momentito, es decir, de acuerdo a lo que usted nos indica, es que el gobierno nacional debería enfocarse principalmente en lo que es la protección de las fronteras y los operativos en los puertos, y el tema de la seguridad ciudadana, fortalecer más bien a la policía. Sin duda. Y le pongo un ejemplo que es muy interesante. Ustedes recordarán cuando se puso un radar en Montecristi para que haya el control de la salida de narcóticos. Ese radar estaba en Sucumbíos. Y ese radar lo que hacía es el control del ingreso de la droga. Si la droga no ingresa, la droga no sale, porque nosotros no somos cultivadores de coca. Somos productores de cocaína, sí, pero cultivadores de coca no. Entonces, lo que no entra, no sale. Entonces, una de las cosas que se debería trabajar con mucha fuerza es el tema de las fronteras. Y ahí es el tema aéreo, el tema terrestre y el tema marítimo. Y ahí yo creo que las Fuerzas Armadas tienen un rol absolutamente fundamental. Queremos agradecer la participación del arquitecto Fernando Carrión, experto en seguridad, máster en desarrollo urbano regional, analizando en esta mesa y con este panel la situación actual de la violencia y la criminalidad en el Ecuador. Son las 8:22, seguimos aquí en Así Amaneció.